conocen el cefalopuentobulorraquídeo, ya conocen eso, que está relacionado con el cerebelo, con sus pedúnculos. Y entonces, tenemos un montón de núcleos que ya conocen. Núcleos motores es neurona motora inferior. Núcleos sensitivos es neurona de segundo orden. ¿Okay? Así de simple. ¿Okay? Y también tenemos núcleos parasimpáticos, ¿verdad? De los pares canales que son parasimpáticos. Entonces, ese es el grueso, así lo general. ¿Okay? Y en ciertos momentos, en ciertos cortes, vamos a ver estructuras específicas de cada área, ¿verdad? ¿Okay? Entonces le vamos a empezar a dar ¿cómo se llama? Le vamos a empezar el corte más superior del mesencéfalo es a nivel de los colículos superiores. Aquí está, colículos superiores. Entonces, ¿qué función tienen los colículos superiores? Héctor, ¿qué función tienen los colículos superiores? La vía visual y el relevo de... Siento que estás en la luna, ¿verdad? La vía visual. ¿Dónde estás? Ok, ¿sí? ¿Lees más? La vía visual. Entonces es reflejos de la vía visual, ahí es donde llega el tracto espinotectal y va a hacer una respuesta tectoespinal, es decir, un estímulo, ¿verdad? Sea sensitivo, etcétera, etcétera, va a ser un reflejo visual. Vamos a enfocar nuestra mirada al estímulo. Para eso sirve, es un relevo de la vía visual. La vía visual tiene muchos relevos y uno de ellos es este. ¿Ok? Bien. Entonces también tenemos al acueducto cerebral y nuestra área gris, nuestra sustancia gris periacueductal. ¿Qué es la sustancia gris periacueductal? Donde se forman los opioides, las encefalinas, ¿verdad? Y que es el que va a modular el dolor. No se los olvide que es el mesencéfalo. Y entonces, tenemos aquí el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Qué neurona de segundo orden para qué modalidad? Para la propiocepción. Para la propiocepción, aquí está. Ok, para la propiocepción. Y entonces tenemos al tercer par craneal. Aquí lo tenemos. Núcleo motor es la neurona motor inferior para los núcleos extraoculares, el elevador del párpado. Y entonces este rojo que tenemos aquí es el núcleo parasimpático. ¿Cómo se llama? Núcleo de Edinger-Westphal. Núcleo de Edinger-Westphal, ¿verdad? Núcleo de Edinger-Westphal. Aquí lo tenemos. Y entonces es el componente parasimpático para los músculos extraoculares. Y aquí ya conocemos al fascículo longitudinal medial, que es el elevador que va a comunicar pares craneales. La formación reticular, muy importante. Todos los tractos, todo lo azul son los tractos ascendentes. Ahí van subiendo hasta el tálamo. Aquí está el tracto medial, espinal, trigeminal. Y un poco más abajo vamos a ver el menisco lateral. El menisco lateral es de la vía auditiva. ¿Ok? Aquí van todos, esto ya los conocen ustedes, menisco medial, espinal, trigeminal. Toda la sensibilidad, toda va subiendo, ascendiendo al tálamo. Y claro, aquí está el mesencéfalo e inmediatamente tenemos al tálamo. Ahí ya vamos a conocerlo para la siguiente clase. ¿Ok? Y entonces aquí están los núcleos rojos, los grandes núcleos rojos que van a decusarse para formar el tracto rubroespinal. ¿Ok? Tracto rubroespinal. Y no les había dicho algo, bueno, aquí está la sustancia negra relacionada con la actividad motora. Y aquí en esta área se llama área tegmental ventral, es como la sustancia acá, área tegmental. El área tegmental ventral es una área donde se va a producir la mayor cantidad de dopamina. Cuando es una área tegmental ventral, es donde está produciendo dopamina, igual que se produce en la sustancia negra. ¿Ok? Dopamina. Área tegmental ventral. Los pedúnculos cerebrales que están bajando las fibras que vienen de arriba, temporopontinas, corticopontinas, frontopontinas, etcétera, etcétera. Vamos más abajo, un corte a nivel de colículo inferior. ¿Para qué sirve el colículo inferior? Es para la vía, es auditiva, ¿verdad? Un relevo de la vía auditiva. Aquí seguimos teniendo toda la parte aferente, el menisco medial, espinal, se van acomodando, ¿verdad? Como que se van acomodando todo. Muy bien, tenemos a la sustancia gris periacueductal, seguimos teniendo el núcleo mesencefálico, a la sustancia negra, la formación
reticular, fascículo longitudinal medial, las fibras descendentes en los pedúnculos y aquí entonces la neurona motora inferior para del cuarto par. Es el único par que sale posterior, ¿verdad? Sale posterior, ¿sí lo están viendo? Sale posterior. E inerva ¿a qué músculo? Oblicuo superior. Oblicuo superior. A ver, los músculos que inervan el oculomotor. Flores. ¿Dónde andas? Estás como en media, ni siquiera en primera, estás como en media, ahí. La otra, segunda, tercera, vamos. ¿Qué músculos inerva el tercer par craneal? Rápido, y eso ya es de primer año. Muy bien, recto superior, inferior, medial, oblicuo inferior y el elevador del parco. Y lo que hace que el elevador del parco tiene un componente simpático también. ¿Mande? Muy bien. Entonces vamos al puente. El puente ya cambia de conformación. Así, estos son cortes reales del puente. Ya las fibras son transversales, ¿verdad? Vean ustedes las fibras transversales. Y entonces, el primer corte, arriba. Aquí encontramos al primer par, si ya vemos tercero o cuarto, tenemos que encontrar aquí al quinto, ¿verdad? Aquí tenemos la formación reticular, el heminisco medial, el heminisco espinal que van ascendiendo, y aquí tenemos una formación que es el cuerpo trapezoide. Esta vía es una vía cruzada auditiva. Cuando veamos la vía auditiva la vamos a volver a ver. ¿Okay? Aquí están las fibras córtico, ponto, cerebelosas que van entrando al cerebelo. ¿Ok? Muy bien. El cuarto ventrículo, el fascículo longitudinal medial, y entonces aquí tenemos núcleo motor del trigémino, neurona motora inferior. ¿Para qué músculos? Músculos de la masticación. ¿Cuál otro? Los tensores, tensor del tímpano, el velo del paladar. ¿Qué otro? El miloideo y el vientre anterior del ligamento. Y entonces tenemos aquí la neurona de segundo orden. Aquí está la neurona de primer orden, que es el núcleo de Gasser, el núcleo semilunar. Y entonces hace sinapsis en la neurona de segundo orden, que es ¿para qué tipo de modalidad? ¿Para qué tipo de modalidad? Tacto. Claro, ese sentido, pero ¿qué modalidad? Tacto. Recuerden que el trigémino tiene 3 núcleos, no solamente uno, tiene mesencefálico, principal y espinal. Y el principal va a ser ¿qué? Para el tacto. ¿Ok? Vamos a bajar otro, y aquí tenemos el otro corte un poco más abajo, igualmente las fibras, ¿cómo se llaman esas fibras? Transversales, ya las conocen ustedes, las fibras que van entrando en el pedúnculo cerebroso medio. Tenemos el heminisco medial, tenemos el cuerpo trapezoide de la formación reticular, el heminisco longitudinal, el fascículo longitudinal medial. Aquí ya se empiezan a ver el octavo par craneal, los núcleos que vestibulares, ¿sí lo ven? Los núcleos vestibulares, aquí se empiezan a pronunciar ya, solo que un poquito más abajo lo vamos a ver mejor. Y aquí seguimos teniendo el tracto espinal del trigémino, que es el que va a ascender las fibras sensitivas, y en todos los pares craneales el sexto, aquí está, neurona motora inferior. ¿Para quién, Flores? ¿Qué músculo? Abducens. Ok, ya te despertaste, está bien. Núcleo motor principal del facial. Ok, aquí está, le da vuelta al abducens y sale, músculo de la expresión facial, neurona motora inferior. Y también tenemos a uno que puse aquí, que es el núcleo salivatorio superior, realmente superior. ¿Por qué? Porque va a tener 2 ramas. Es el componente parasimpático del facial. 2 ramas. ¿Cuáles son? Pedrosa mayor y cuerda del tímpano. Para inervar la pedrosa mayor, glándula lagrimal, nasales y paladar. Y la cuerda del tímpano, el gusto y las glándulas subarticulares y sublinguales. ¿Ok? Esa es la función del facial. Bien, vamos a bajar más.
Estamos hasta aquí, entonces ya vamos a ir al bulbo. Profe, Mande. ¿el núcleo salivatorio superior es del facial también? Como que también. ¿De cuál le va a Ok. ser? Bueno, es lo mismo. Sí. Ok. Nada más va. O sea, el facial tiene varios núcleos, ¿sí? Para hacer el nervio, y de ahí se van juntando y para salir ya un nervio, y te llevan todas las modalidades. ¿Ok? Bien. Entonces nos vamos ahora al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo ya cambia de configuración. Principalmente es muy característico para tener este núcleo, que es el núcleo olivar, ¿verdad? Núcleo olivar inferior. Aquí está como una especie de globo desinflado, ¿verdad? Y entonces empezamos, sí, con lo conocido, la formación reticular, que ya la hemos visto muchas, la hemos conocido, el núcleo olivar inferior que va a formar el tracto olivo-cerebeloso, olivo-espinoso, ¿sí? Que tiene que ver con el tono muscular. Aquí está el tracto espinotalámico lateral que ya conocían, el espinocerebeloso anterior, el tracto tectoespinal, eso ya los habían visto, y se empiezan a ver los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares. Es la unión, justamente la unión entre el puente y el bulbo raquídeo. Núcleos vestibulares, 4 núcleos vestibulares, superior, inferior, medial y lateral, que el más importante, no es que sea más importante, el que tiene más influencia sobre el tono muscular es el lateral. Y acá, ¿Para qué quiere 4? ¿vale? Cuando veamos en la parte vestibular vamos a ver que para qué funcionan los otros más. ¿Okay? Entonces, en esta nota aquí el espinocerebeloso posterior lleva fibras de T1 a L3 y el espinocerebeloso anterior, pero ya no le puse. De 3 para abajo. De L3. De T1 a L3. Y el cerebeloso anterior de L3 para abajo. ¿Ok? Muy bien. Ok, y entonces aquí encontramos núcleos que aquí están los pedúnculos, aquí están los núcleos vestibulares y cocleares. Ahora, este núcleo ambiguo, otra vez, ¿qué es? Es nomás para recordar. Neurona motora inferior, ¿para qué músculos? Para los músculos de la faringe y de la laringe. Se van a compartir dos nervios, el noveno y el décimo. Después tenemos acá el núcleo dorsal del vago. Este es el núcleo parasimpático. El onceavo no sale con el amigo. Sí, es que es la rama craneal del onceavo, que prácticamente es el décimo par. O sea, a mí me gusta mejor que ustedes no confundan el onceavo par que viene de la columna. ¿Se acuerdan del núcleo central? ¿Se acuerdan que había en la lámina 9 núcleo lateral, medial y central? Y el central va a formar, de las cervicales, va a formar el nervio frénico y el accesorio. Y va a subir por el agujero magno y va a bajar por el agujero yugular. Pero también le dicen que hay ramas craneales del accesorio, pero realmente dependen del vago. ¿Ok? Bien. Entonces, núcleo dorsal del vago, ¿qué es? El núcleo parasimpático. ¿Okay? Ustedes ya saben cuántas cosas hace. Cuando vamos al sistema autónomo vamos a volverlo a enfatizar. Núcleo del nervio hipogloso, pues para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, a excepción del palatogloso. Del palatogloso para atrás todo va a ser vago. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a otro corte. Aquí está. Y aquí es como, por eso se van formando. Aquí encontramos otro núcleo más abajo. ¿Cómo se llama este núcleo? Núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario, no se les olvide que es la neurona de segundo orden para el gusto. Entonces lo van a compartir el séptimo, el noveno y el décimo. La parte inferior, superior. Porque la mitad inferior, ¿qué va a ser? Es un relevo para la recepción de los quimioreceptores y de los varoreceptores. ¿Ok? Es muy importante esto que lo sepamos. Y realmente esa recepción lo va a hacer el nervio glosofaringeo, o sea, la aferencia del seno carotídeo del cuerpo carotídeo va a recibirlo el nervio glosofaringeo. Y la respuesta, evidentemente, la va a hacer el vago, ¿verdad?
¿ok? Bueno, depende de lo que vaya a hacer. Digamos, si hay una pobre distensión de los alvéolos, ¿verdad? Hay una pobre distensión de los alvéolos, por alguna razón está una compresión, lo que sea, que llega esa aferencia llega al núcleo del tracto solitario, y entonces el núcleo del tracto solitario, ¿a dónde va a mandar información? Al nervio frénico. ¿Para qué? Para que pueda respirar más, porque está captando que los alvéolos no se están expandiendo. Entonces va a mandar información al centro respiratorio para que el frénico funcione mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, los oferentes lo reciben, pero el que expresa el agua. ¿Mande? El que lo recibe es el oferente. Sí, del seno del cuerpo en el cuello. Ya en el tórax lo va a recibir el nervio vago, porque ya no llega para allá en el esofaringeo. Solamente llega al vago. Entonces, seno carotídeo y cuerpo carotídeo, la aferencia es el glosofaringeo. Del tórax y abajo ya va a ser el vago. La aferencia de los senos, de los quimios y de los vagoreceptores. Bien. Y entonces, aquí ya se están formando, ya vienen aquí las pirámides, ¿verdad? ¿Qué son las pirámides? Las células piramidales que vienen de la corteza, esa zona, esa área 4 de Brodmann, 3 y 1 que van bajando, 3, 2 y 1 que van bajando y que van a ir a hacer sinapsis en la neurona motora inferior. ¿Ok? Y entonces por eso es que aquí se va. Aquí el primer corte es en la decusación de ¿qué? No, antes, aquí está, no se ha decusado las pirámides, aquí está. De los fascículos, ¿se acuerdan? Cuando se van a formar las neuronas de segundo orden para el cordón posterior, ese es el cordón posterior, y que van a formar el menisco medial. Y que estas fibras se van a meter al cerebelo y se van a llamar fibras cúneo-cerebelosas, que son la propulsión inconsciente de T6 para arriba. ¿Ok? Porque todo esto va a ser la propulsión consciente. ¿Ok? Tenemos al nervio vago, al nervio hipogloso, a los tractos que van ascendiendo, todos los tractos que van ascendiendo y las pirámides que van descendiendo. Y ahora sí, este es el último corte, el más bajo, para empezar la médula espinal, ¿sí? Donde se decusan las pirámides para formar el tracto córtico espinal lateral. ¿Ok? Y aquí pues tenemos todos los tractos que van ascendiendo, porque estamos empezando la médula espinal apenas. ¿Sí entendieron eso? Entonces ya más o menos pueden lograr entender lo que hay en cada uno de los cortes. ¿Ok? Entonces, ayer había hablado, aquí podemos verlo, aquí podemos verlo. Ayer había hablado de algunas, voy a volver a repetir porque para que quede muy claro, había hablado de la escala de Glasgow y cómo se interpreta en relación a las lesiones que tenemos. Si tenemos una lesión por arriba del mesencéfalo y lesionamos toda la corteza, el paciente que va a tener, pero ¿cómo se llama? Flexión de decorticación, ¿verdad? Flexión de decorticación. En cambio, si yo lesiono el mesencéfalo y el puente por arriba aquí está, del núcleo vestibular, así que voy a tener una extensión de descerebración. Y si yo lesiono todo el puente, pues voy a tener sin respuesta. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea de cómo puede uno saber a qué nivel está mi lesión. ¿Ok? Parálisis flácida. ¿Mandé? ¿Parálisis? Sí, porque no más está lesionada la neurona motora, está lesionada prácticamente todo. No, cuando tú tienes una flexión de extensión, está lesionada solamente la neurona motora superior. ¿Sí? ¿Ok? Y cuando ya no hay respuesta absolutamente de nada, es cuando ya
está prácticamente, no es que esté lesionada, es que prácticamente la neurona motora inferior también ya no recibe información y no da. Entonces ahí ya está la persona sin respuesta de nada. No va a estar así, no va a estar toda tensa, o sea, toda rígida. Cuando está rígido el paciente es daño de la motora superior. Bien. Ok. Yo creo que ya dimos un resumen. Ahora ustedes lean ahora lo que, ¿cómo se llama? Revisen ya médula, bien, tractos ascendentes, tractos descendentes, cómo se conectan y todo eso. Solo me queda una duda. Sí. Se había notado de que el talámico lateral entraba por el tracto de Lissauer, subía o bajaba dos segmentos y de ahí ya se cruzaba y ya se formaba el tracto espinotalámico lateral. Pero ¿en qué parte se decusan? ¿En qué cervical o sube hasta acá arriba? ¿O en qué parte es el...? Eso es lo que llaman superior. ¿Cuál? ¿El espino? ¿En qué parte cambia del tracto de Lissauer a tracto espinotalámico? El tracto de Lissauer, a ver, esta es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Fíjense bien. Voy a poner aquí rápidamente para atrapar. Aquí está la médula, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces voy a poner una médula como si fuera un corte transversal. ¿Ok? Vean esto porque es una buena pregunta la que hace. Entonces entra la información del dolor, ¿verdad? Es el tracto de Lissauer, el que está aquí. Entonces, esta información no solamente entra aquí, ¿sí? La información, sino va a entrar a 2 o 3 segmentos arriba y 2 o 3 segmentos abajo. ¿Sí? Va a entrar, ¿está bien? Y entonces, ¿qué va a hacer esta información? Hace sinapsis ¿dónde? Sustancia gelatinosa, núcleo propio, y se deduce en el mismo segmento que entró. ¿Sí? Otro, no me voy a meter en problemas, otro dice que se depuso un segmento más arriba, pero eso es pecata minuta. ¿Sí? Lo que estoy intentando decir es que se depusa en el mismo segmento. Puede ser uno más arriba, está bien. ¿Sí? Porque la fibra no está entrando así completamente transversal, está entrando sesgada, ¿sí me explico? Hacia arriba. Entonces se puede usar en el segmento superior, pero eso ya es muy fino. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Qué función tiene hacer esto? Yo me golpeo aquí, es un segmento, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Se mueve todo. Entonces yo tengo que estimular a varios segmentos para que haga la función. Si no, imagínense, solamente aquí, ¿cómo se puede? ¿Cuáles me voy a mover? ¿Sí? O sea, por eso estimula más segmentos. Es como para generar un... No, es para generar un movimiento más completo en base al estímulo que está entrando. ¿Sí? Por eso es que se tiene que hacer eso. Principalmente lo que es tacto y dolor, temperatura, etc. ¿Ok? Sí. Una pregunta. Por ejemplo, yo pensaba que si te dañas la médula, por ejemplo, pero más aquí y aquí se daña, entonces que si el tracto de Lissauer de todas formas hace que sigas quitando la mano porque lo manda al futuro. Pues no va a recibir información. O sea, pero por ejemplo, te O sea, dañas si tú le quitas aquí, pues no va a recibir ningún tipo de información. y no va a haber. Pero el de Lissauer sí. Lo puedes. Es muy difícil que tú lesiones un segmento así tan específica, tan micro lesión. Pero sí tiene sentido. ¿Qué pasaría si, ¿cómo se llama? No entra la información aquí. ¿Qué pasaría si no entra la información aquí? Probablemente va a entrar las otras, ¿sí? Y va a sentir igualmente, ¿sí? ¿Okay? Pero no vas a saber si... El asunto es que si yo toco aquí es un dermatoma. Y ese dermatoma está representado con un segmento. Si yo toco y no entra, la demás información no va a poder reproducirse. ¿Sí? ¿Ok? No va a poder. ¿Por qué? Porque no está sintiendo el dermatoma. ¿Dónde mando la información? ¿Qué estoy sintiendo? Pues no sé, nada. Entonces no voy a dar la respuesta. Bien. Ok.
¿Sí, sí quedó clara la explicación, médico? ¿Sí? Sí, ya quedó. Ok, bueno, entonces hagan el papel, es muy fácil. No, pero esta bajada no te despreocupes, estoy tranquilo. Y no se vayan porque va a pasar listo. A ver si. Ay, no me vas a ver el alma. Ahí va, ahí va. Un solo examen de seguridad. Bien, hagan el papel, les paso lista. ¿Ya se abrió? Ya, joven. Pero él dijo que los del viernes de la otra semana y los de